Buenos días. Vamos a tener en esta mañana la meditación en Primera de Pedro, capítulo 2, al igual que la semana pasada, del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bueno, en esta mañana nos tocan estos dos versículos que vienen después en la carta de Pedro, de aquellos en los que se describe a Jesús como una roca de bendición o como una piedra de tropiezo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de quién es Jesús, nuestro Señor, el Señor. Y cómo el futuro, la eternidad, la vida de las personas están determinados por su actitud ante Jesús. Para unos es roca de bendición, es roca de salvación. Para otros se convierte en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Aquellos que lo aceptan son bendecidos, pero aquellos que lo rechazan son maldecidos por la eternidad. La misma persona se convierte para unos en salvación, para otros en maldición. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús, pero ahora vamos a hablar acerca de nosotros. Porque el impacto de Jesús en nuestras vidas origina cambios. Cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras relaciones, cambios en nuestra situación. Y aquí la palabra del Señor comienza diciendo: Mas vosotros sois linaje escogido. Tras haber descrito la semana pasada lo que Jesús es, en este texto vamos a descubrir qué es lo que nosotros somos en función de nuestra fe en el Señor. Y la primera frase que nos dice de lo que nosotros somos es linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Bueno, el cristiano vimos que es una piedra que forma parte de un edificio que está formado por toda la suma de los creyentes. Él, como tal, como individuo, es simplemente un ladrillo, pero unido, sumado al resto de los creyentes, él se convierte en una fuente de bendición, porque ya no es simplemente un ladrillo, ahora es un edificio donde la gente puede vivir, donde la gente puede habitar, donde la gente puede desarrollarse. Bien. Linaje escogido. ¿Sabéis una cosa? El primer y más trascendental cambio que Cristo Jesús produce en nosotros es la transformación del linaje. Nosotros nacimos como el resto de los hombres, como hijos de ira, como hijos de maldición. Nosotros nacimos como el resto de los hombres a causa de la transgresión de Adán y de Eva, caídos. Nacimos pecadores.
éramos hijos de la tiniebla, los mismos que los demás. No había diferencia entre nosotros y cualquier otro ser humano. Pero Cristo Jesús, al venir a tu vida, de momento ha comenzado cambiando tu linaje. Por medio de la fe en su nombre, toda su justicia es aplicada a nosotros. Toda nuestra deuda es pagada por Él en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Y de hecho, no solamente todo eso, sino que además por medio de su obra, el Espíritu de Dios viene a tu vida, te hace nacer de nuevo, te hace hijo de Dios, te hace parte de un linaje diferente. De tus padres recibiste el linaje humano, carnal, caído y condenado. Pero de Cristo Jesús, por la fe en su nombre, tú recibes el linaje de Dios, el linaje de la familia de Dios, por pura y bendita gracia, porque nada hiciste y nada aportaste en esa obra que del principio al fin es la obra de Dios. Dios transformó tu vida de hijo de ira en hijo de bendición. Al transformarte en ese momento, Dios transformó tu presente, Dios transformó tu futuro y Dios limpió tu pasado. Vosotros sois linaje escogido. Pero no simplemente es el hecho de que has recibido un nuevo linaje, sino que ese linaje es un linaje escogido. ¿Sabes una cosa? Si Dios te hubiera o me hubiera dejado en la caída y en la maldición y en la perdición, Dios no habría hecho mal. No habría hecho mal. Porque todo cuanto el hombre tiene es todo lo que el hombre se ha buscado. Dios no estaba obligado a salvarte ni a ti, ni a mí, ni a ninguno. Él creó al hombre, Él estableció las condiciones para el hombre y fue el hombre el que voluntaria y personalmente transgredió esas condiciones. Él había advertido claramente de que transgredir las condiciones llevaría consecuencias de muerte. Si Dios se hubiera mantenido en aquellas palabras, Dios no hubiera hecho injusticia a nadie y su nombre no hubiera podido ser menoscabado. ¿Por qué? Porque Dios simplemente hubiera sido justo. Dios hubiera sido justo. Pero la gran bendición es que Dios no solo es justo, Dios es misericordioso contigo y conmigo. Por eso nos escogió. De en medio del mundo perdido, Dios, como nos ha mostrado su justicia vindicativa. No quieren escuchar a Dios. No quieren tenerle en cuenta en sus caminos. Y Dios los ha dejado a su bola, a su aire, a su destino. Pero ha habido otros que estaban exactamente en la misma situación, de los cuales Dios ha tenido misericordia, a los cuales Dios ha escogido. Y Dios no los ha escogido porque fueran mejores que los demás, sino sencillamente porque Él quiso, porque Él los amó desde antes de la fundación del mundo. En unos hombres Dios está mostrando su justicia vindicativa, su justicia de juez inexorable, justo y santo. En otros hombres, linaje escogido, Dios ha mostrado una elección para misericordia, para gracia, para salvación. Y a esos que Dios ha escogido, los ha hecho formar parte
de su linaje, los ha hecho formar parte de su familia con un propósito. Y ese propósito ha sido hacer de ellos sacerdotes. Un sacerdote es alguien que ministra delante de Dios. Alguien que ministra delante de Dios. Esa es una bendición que en un momento dado únicamente tenía Aarón. Y de hecho, una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. No más veces. Era un hombre en todo el mundo que podía entrar una vez al año en la plena presencia de Dios. Pero aquí lo que Pedro nos está diciendo es que hay un tremendo contraste entre aquella realidad que vivía Aarón y la que vivimos nosotros. Nosotros hemos sido elegidos, hemos sido hechos linaje escogido y hemos sido hechos real sacerdote. Podríamos decir, bueno, es que ese sacerdocio real, sí, es real. Es real en el sentido de que nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. El pueblo de Israel solo podía encargar al sacerdote que a su vez ministraba delante de Dios en nombre de aquel hombre. Pero nosotros ahora, en Cristo Jesús, no necesitamos más intermediarios porque ya tenemos al único intermediario entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, el Señor, que está en nuestra vida. De manera que tenemos un sacerdocio que nos permite entrar en la presencia de Dios para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza, para darle adoración, para exaltarle. Lo que antes solo se podía hacer en el lugar santísimo, tú ahora puedes hacerlo en el furgón, conduciendo. Tú ahora puedes hacerlo en casa, mientras preparas la comida. Tú ahora puedes hacerlo mientras estás sacando a los perros o dando un paseo. Tú ahora puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque tú has sido constituido real sacerdote. Eres sacerdote delante de Dios. Tú puedes ministrar y puedes bendecir a muchas personas a tu alrededor, a tu familia. ¿Todo por qué? Porque Cristo te ha constituido sacerdote. Real sacerdote. Pero la Biblia no dice simplemente que Cristo aquí nos ha constituido sacerdotes del Rey, sacerdotes de Dios. También dice que todos esos sacerdotes, unidos juntos, han sido hechos nación santa. Me acuerdo que en la iglesia había un montón de banderas de un montón de países. ¿Os acordáis? Que si Suecia, que si Italia, que si España, que si Bolivia, que si Paraguay, que si... de todas las naciones del mundo. Dios ha escogido un pueblo para sí. Y de ese pueblo Dios ha hecho una nación. Pero una nación distinta, diferente al resto. Y de ahí viene el apelativo y el apellido de santa. El pueblo de Dios es una nación santa. El pueblo de Dios está viviendo apartado. Vive apartado porque ha conocido al Señor, vive apartado porque ha cambiado sus esquemas, ha cambiado sus prioridades. Y lo más importante para él es su relación con el Señor Jesús. Lo más importante para él es su ministerio sacerdotal delante de Dios. Lo más importante para él es conocer como fue conocido en la eternidad. El pueblo de Dios es diferente al resto. Por eso al final se ha convertido en medio de este mundo en una nación diferente al resto.
una nación santa, una nación apartada, una nación que no comparte los esquemas del mundo, que no comparte las visiones del mundo, que no comparte los sueños del mundo. Una nación con un objetivo diferente, que es vivir para Dios y vivir para el Evangelio. Todo eso es lo que nosotros somos. ¿Os acordáis lo que dice el versículo 9, las 3 primeras palabras? Mas vosotros sois. Sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa. ¿Por qué nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio y somos nación santa, apartada para Dios, para vivir para Él? Pueblo adquirido por Dios, porque somos un pueblo adquirido por Dios. Esta frase tiene un montón de enseñanzas. Está entrando desde la divinidad de Cristo, que es el que nos compró con su sangre, a la realidad de a quién pertenece nuestra vida, porque fuimos comprados por Él. Pero la realidad es que todas estas bendiciones de las que hemos estado hablando tienen sentido y son un hecho por la sencilla razón de que fuimos adquiridos por Dios, fuimos comprados por Dios. La Biblia en Hechos 20-28 lo puedes leer. Te va a decir que Jesucristo el Señor, que es Dios, nos compró con su sangre. Te compró con su sangre. Tú y yo fuimos comprados a precio no de oro ni plata, sino a precio de sangre. Eso implica que nuestra libertad se la debemos a Cristo. Eso implica que nuestras vidas se las debemos a Cristo. Eso implica que, por hacer un paralelismo con los siervos, con los esclavos de la antigüedad, ¿sabes lo que le ocurría al esclavo? El esclavo, una vez que era comprado, vivía para su dueño. No tenía un momento libre, no tenía un ratito libre, no tenía sus propios planes. Todo lo que tenía en su vida era el hecho de que debía trabajar para su Señor. Y su vida debía emplearse para su Señor. Aquello era fruto del pecado. Esa esclavitud era fruto del pecado de los hombres. Pero la adopción como siervos de Dios, como hijos de Dios, el llamado al servicio al Señor como nación santa, adquirida por Dios, nos da a nosotros esas mismas realidades desde el punto de vista de la vida y de la bendición. Tú y yo, ahora, la vida que tenemos, la tenemos porque Dios nos la ha dado. La comunión que tenemos con Él la tenemos porque Él nos la ha dado. Los dones que tenemos para su servicio los tenemos porque Él los ha creado en nosotros. Nosotros hemos sido adquiridos por Dios, hemos sido comprados por Dios, somos propiedad suya. Nuestras vidas no son nuestras, nuestro tiempo no es nuestro. Nuestros planes no son los que cuentan. Los que realmente cuentan son los planes de nuestro dueño y Señor, Cristo Jesús, como dice la carta de Judas. El creyente que es consciente de que ha sido comprado a precio de sangre, se da cuenta que tiene una deuda con el Señor por la eternidad de salvación y de vida que es impagable. Y que todo cuanto puede hacer es mostrar su agradecimiento, mostrar su gratitud con una vida centrada en el señorío de Jesús, en Él. De manera que pueda decir aquello de ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque todo en tu vida le pertenece a aquel que te compró al precio de su sangre. Pues, efectivamente, pueblo adquirido por Dios es lo que nosotros somos. Hemos sido comprados por Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad del Señor.
Pero cuando Dios hace algo, Dios siempre tiene un propósito. El hombre no siempre. El hombre a veces hace las cosas sin saber por qué las hace. El hombre a veces hace las cosas simplemente porque le apetece. Dios no. Fijaros lo que dice la siguiente frase. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te llamó no solo para darte la salvación en la eternidad. Dios te llamó no solo para que llenes un hueco en la iglesia y te sientes y alabes y bendigas su nombre y seas alimentado en la iglesia. Dios te llamó para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Lo que implica que aunque haya diferentes ministerios en la iglesia, que si evangelista, que si predicador, que si diácono, que si yo no sé qué, que si director de alabanza, que si profesora de la escuela dominical, sea lo que sea, en el fondo todo está caracterizado por una misma misión: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengas una responsabilidad en la iglesia como tal o no la tengas, en el fondo tu vida aquí en este mundo para servir a aquel que te compró a precio de sangre es esa es tu misión y esa es mi misión en la vida: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El Señor Jesús murió por nosotros. El Señor Jesús vivió por nosotros. El Señor Jesús resucitó por nosotros. El Señor Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. El Señor Jesús es del principio al fin el autor de nuestra salvación. Él se merece que en agradecimiento nosotros anunciemos continuamente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tendríamos un futuro muy diferente de condenación, de perdición y de sufrimiento por la eternidad si no hubiéramos creído en Jesús, si no hubiéramos recibido la fe salvadora. Pero esa fe salvadora no fue ni tuya ni mía, aun cuando ahora sea tuya y mía. Esa fe salvadora es la obra de Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Todo se lo debemos a Él. Y Él nos compró para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe por qué tenemos que anunciarla? Tenemos que anunciarla por dos motivos. La primera, porque Dios tiene un llamamiento general. Dios que es amor, Dios que es vida, está llamando a los hombres a la vida, porque lo sabe. Eso es así. Dios llama a los hombres de una manera general y está dando testimonio a los hombres de una manera general a través de la creación, a través de la providencia. Y quiere dar un testimonio a los hombres también llamándoles a través de sus hijos. Cuando sus hijos anuncian la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Pero Dios no tiene solamente un llamamiento general, que es lo suficientemente claro como para responsabilizar al hombre a consecuencia de su pecado, pero no es lo suficientemente poderoso como para salvar a ese hombre. Dios tiene además un llamamiento especial. Ese llamamiento especial es el llamamiento que Dios ejerce sobre aquellos que el Padre le dio al Hijo antes de la fundación del mundo. Pero ese llamamiento para salvación y para vida eterna de los elegidos que aún faltan por ser sumados a la Iglesia no es algo que se haga por arte de libre bloque. Dios ha establecido los medios, Dios ha establecido el sistema, Dios ha establecido la forma en la que esos que en la eternidad Dios le dio al Hijo, el Padre le dio al Hijo, van a ser llamados a la vida por medio del llamamiento especial. ¿Y cómo se va a realizar? Pues eso se va a realizar porque Dios tiene aquí un linaje escogido que está en sus manos
y que va a servirle. Eso se va a realizar porque Dios tiene aquí un real sacerdocio que está intercediendo no solamente por sus necesidades personales, sino también por la salvación de aquellos que han de ser sumados a la Iglesia. Eso se va a realizar sencillamente porque hay una nación santa que está apartada del mundo y no va a su bola, ni a sus intereses, ni a sus sueños, sino que va luchando y peleando y avanzando para que el Evangelio de Dios sea propagado, sea predicado, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos llamó, no simplemente para ser salvados, que sí, no simplemente para que nos congreguemos y seamos edificados, que también. Dios nos llamó además para que pongamos nuestro granito de arena y nuestra aportación a la obra de la predicación del Evangelio, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Dios tiene su iglesia aquí. Y lo grande de todo esto es que Dios llamó a aquellos que antes ni siquiera eran su pueblo. Ni siquiera eran su pueblo. Fijaros lo que dice el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Los judíos estaban muy orgullosos y eran muy jactanciosos con el hecho de que Dios les había escogido a ellos. Ellos se creían el ombligo del mundo porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios verdadero que les había revelado a ellos y solamente a ellos. Eso, el orgullo y la falta de entrega, llevaron al hecho de que acabaron perdiendo temporalmente las bendiciones de la primogenitura, las bendiciones de la elección. Al punto de que el Mesías vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Aquellos que eran su pueblo, aquellos que estaban, entre comillas, marcados con el destino, con el encargo de hacer la obra de Dios, cuando llegó el momento, perdieron la bendición. ¿Por qué? Porque el hombre suele tender al orgullo. Nosotros no tenemos ningún motivo para estar orgullosos, como no sea de la cruz de Cristo, como no sea del amor de Dios por nosotros, como no sea de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Nosotros nunca hemos merecido haber sido llamados, haber sido elegidos, haber sido bendecidos y haber sido adoptados como hijos de Dios. ¿Y sabéis por qué nunca lo hemos tenido? Porque hubo un tiempo en que no éramos pueblo. Hubo un tiempo en que no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Hubo un tiempo en que no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Y hacíamos y cosechábamos lo que era natural en ellos. Pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora sí soy pueblo de Dios. Esos son aquellos que están siendo utilizados. Aquí hay un contraste entre un pasado y un presente. Vosotros no erais pueblo, pero Dios tuvo misericordia y ahora lo sois. Pero fijaros más, en el versículo 10, segunda parte, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La realidad del hombre es que nace en pecado
y vivirá en pecado por la eternidad, a no ser que le alcance la misericordia. La realidad de cada uno de nosotros que ha creído en el nombre de Jesús es que a nosotros nos alcanzó la misericordia de Dios. Nos alcanzó en Cristo Jesús. Nos alcanzó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como dice la carta de Tito, sino por el lavamiento de la regeneración y por su misericordia. Dios nos ha hecho linaje escogido. O sea, nos ha hecho formar parte de su familia. Nos ha hecho hijos de salvación cuando éramos hijos de perdición. Dios nos ha hecho real sacerdocio. No solo nos ha hecho parte de su familia, nos da la autoridad, nos da la oportunidad, nos da el ministerio de relacionarnos continuamente delante de Dios como real sacerdocio. Dios nos ha hecho nación santa. No es que nosotros seamos santos por nuestros propios méritos, es que la obra y la justicia de Cristo Jesús se nos aplica a nosotros por la fe en su nombre. Y la santidad de Cristo, a los ojos de Dios, la recibimos nosotros por la fe en su nombre. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, pero únicamente por su misericordia. Los judíos creían que eran el ombligo del mundo, cuando en realidad Dios los había escogido como siervos de Dios para bendecir al mundo. Tenemos que tener cuidado nosotros también para saber cuál es la naturaleza exacta de nuestra realidad. Hemos sido llamados, pero no hemos sido llamados simplemente para ser salvos o para llenar un asiento en la iglesia, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero ahora lo somos. Que antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora la hemos recibido. ¿Para qué? Para servir y exaltar siempre a Dios en nuestra vida. Dios quiera que seamos conscientes de ello. Me gustaría terminar con 2 versículos. Pero los vamos a ver en Éxodo capítulo 19. Todo esto que estamos leyendo, en el fondo, viene de ahí, tiene su origen en esos 2 versículos. Éxodo capítulo 19, 5 al 6. De allí lo sacó Pedro para desarrollarlo. Y dice así: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén.